Ok. Entonces, vamos a ver. Ya habíamos visto la ecuación de la recta y todo, pero vamos a encontrar una ecuación de la circunferencia. Ya, esta ecuación de la circunferencia, yo premeditadamente el centro de la circunferencia lo voy a ubicar para la explicación que voy a dar en el centro del sistema coordenado. ¿Ya? Entonces, acá tengo mi ecuación de la circunferencia con centro en el origen. O sea, si es centro en el origen, significa que este punto de aquí, que le vamos a llamar O tiene coordenadas 0,0. Primera cosa. Segundo, voy a colocar el O al otro lado. Aquí. Segundo, si yo trazo una recta, un segmento, desde aquí a este punto de acá, que le vamos a llamar punto P, tiene, ¿no es cierto?, las siguientes componentes respecto del eje X y respecto del eje Y. A este de aquí le vamos a llamar que es X, y este de acá le vamos a llamar Y, porque esos son los valores que tiene. Hola Martina, ¿cómo estás? Por lo tanto, este punto P tiene coordenadas X, Y. ¿Ya? Entonces, cambian este punto y este otro punto. Ahora bien, yo tengo aquí una figura que se formó al trazar todo esto. Y esta figura es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, esta longitud que va desde este punto a este punto, que no es otra cosa que el radio, yo puedo establecer una suerte de función, una suerte de ecuación para el radio, ¿no? Lo que me va a permitir a mí encontrar en términos generales, la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Que es lo que vamos a comenzar a estudiar, ¿ya? La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan, todos estos son puntos del plano, que equidistan de un punto llamado centro. Este es el centro de la circunferencia, que aquí en este caso es el origen. Después le vamos a llamar C para generalizarlo. Pero hoy vamos a encontrar aquí la ecuación de la circunferencia. Para eso vamos a hacer uso de el teorema particular de Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que este cateto es X y este cateto de aquí es Y. Entonces puedo establecer yo esa relación existente señalando que este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado es igual a esta hipotenusa al cuadrado. Es decir, voy a tener entonces, no sé, está bien, así se alcanza a ver. Voy a tener entonces que x al cuadrado más y cuadrado debe ser igual a r cuadrado. Eso como primera ecuación, ¿ya? ¿Y esto qué es? Esto que está aquí es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. ¿Ya? Y eso nos va a permitir a nosotros encontrar distintas ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, es muy claro aquí, con solo ver esta ecuación, que la circunferencia queda determinada cuando yo conozco centro y radio. Si yo conozco centro y radio, entonces la ecuación está determinada. Por ejemplo, hallar la ecuación
de la circunferencia, lo voy a anotar así, de la circunferencia con centro en origen, es decir, con centro en 0,0, y radio raíz de 3. Entonces, para encontrar esa ecuación, usaremos el que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es mi ecuación. ¿Ya? Quiere decir entonces que r cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Eso significa que r cuadrado es 13. Por lo tanto, la ecuación pedida es x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Ahí está la ecuación. ¿Ya? Este es mi posavasos. Estoy reciclando los CD, que ya no se usan como posavasos. Ya. Me avisan si puedo borrar, pero antes de eso, ¿cómo estás, Emilia? ¿Cómo estás, Martina? A Daniel ya lo había saludado. Quisiera saber si hay alguna consulta. No, profe, todo claro. ¿Ah? Todo claro. Ya. Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Por lo tanto, todas las ecuaciones van a ser de este tipo. Es decir, lo relevante acá es el radio. Si yo conozco el radio, conozco la ecuación de la circunferencia. ¿Y Emilia, está claro? Sí, profe. Ya. Bien. Todo corre. Ya, veamos otro ejemplo. Que es más o menos lo mismo, pero ¿puedo borrar esta parte? Sí, profe, no. Ya. Estoy grabando en todo caso. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por 5,6. Ya. Esa es la ecuación. Eso se pide. Y acá no hay radio. Entonces, como siempre he indicado yo, en la geometría analítica, porque esto es parte de la geometría analítica, es muy útil hacer un esbozo de la situación, porque eso ayuda. Entonces, ¿qué tenemos? Primero,
Me dicen que es hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Ah, esta cuestión es la que vamos a ocupar. Entonces, usaremos x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ya. Objetivo. Entonces ahora es encontrar r. ¿Cuál es la situación? La situación es esta. Estamos en un sistema de ejes coordenado. La ecuación tiene centro en el origen, 0, 0, y pasa por 5,6. Este es 5, este es 6. ¿Cómo determino el radio yo? Ah, el radio lo determino calculando la distancia que hay desde este punto a este punto. Y en eso vamos a usar, ¿ya?, para determinar radio, usaremos, tenemos que recordar lo que hemos visto en algunas clases atrás. Usaremos el que la distancia es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Todo bajo raíz cuadrada. Entonces, esto es lo que vamos a usar y con eso, este va a ser en realidad, premeditadamente voy a cambiarle la nomenclatura. En lugar de D, le vamos a poner R. R lo vamos a obtener de ese modo. Entonces, x1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. ¿Cuál es el punto x sub 1? ¿Cuál es el punto x sub 2? ¿Cuál es el punto y sub 1? Bueno, tengo desde el punto 0,0 al punto 5,6. Si x sub 1 es 0, y sub 1, estoy ubicado aquí, también va a ser 0. Si x sub 2 es 5, y sub 2 será 6. Y con eso sustituimos acá, y voy a tener que R va a ser igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1. O sea, 5 menos 0 al cuadrado. Más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. O sea, eso va a ser 6 menos 0 al cuadrado. R va a ser, entonces, 5 al cuadrado, que es 25, más 6 al cuadrado, que es 36. ¿Ya? Eso es 56, 61. Quiere decir entonces, ¿alcancen a ver acá abajo? Sí. Quiere decir entonces que R es la raíz cuadrada de 61. Con esa información yo puedo escribir la ecuación de la circunferencia recién. Y voy a tener que borrar acá. No quería hacerlo, pero lo voy a hacer desde acá abajo. Quería mantener la figura. Vamos a separar esto. ¿Ya? Entonces tenemos, por lo tanto, la ecuación será x cuadrado más y cuadrado, que era esta lo que estábamos pidiendo, igual a r al cuadrado. Como r es raíz cuadrada de 61, r al cuadrado es 61. ¿Sí? Podríamos anotarlo acá. Eso significa que r cuadrado es 61. ¿Ya? Bien. Miren, las cosas se van como mezclando, se van entrelazando. Quienes estuvieron en clase conmigo, por lo menos, el semestre pasado, se deben recordar que hubo algo cuando nos ubicamos en este plano.
ya no como plano cartesiano, sino que como el plano de Argand, es decir, estábamos trabajando con números complejos, se pedía en una de las cosas que había que ver, calcular el valor absoluto o módulo de un complejo. Y este punto en realidad es un número complejo, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo para calcular el radio no es otra cosa que calcular el módulo. ¿Ah? Calcular la norma del vector, como quieran llamarle, pero esencialmente es calcular el valor absoluto. Y el valor absoluto está emparentado ¿con qué? Con longitud. Eso es el valor absoluto. Módulo, longitud. Entonces, lo que hacemos cuando calculamos, ¿no es cierto?, el módulo de un complejo o el valor absoluto de un complejo, lo que estamos haciendo es calcular la distancia que hay desde el origen al complejo. ¿Ya? Este es el complejo. Es un vector. ¿Ya? Que no se trata como vector. Yo aún no entiendo por qué los matemáticos separan las cosas complejo con vectores, cuando debiera mezclarse todo de inmediato. Sería mucho más entretenido a lo mejor. Ya. ¿Está claro? Chiquillos. Sí me falta un poquito, de ahí, pero un poquito. Ya. Te voy a plantear otro problema. Un poquito más. De un poquito más de complejidad. Bien, ¿puedo borrar? Sí, de lo nuevo, profe. Ya. Borrar. Entonces, dije que pasa por. Todo eso va a seguir igual porque voy a agregarle algo más a esto. Entonces, hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por la intersección de las rectas 3x menos 5y igual a menos 14 y x más 4y igual a 18. La anoté así, pero no, lo voy a anotar del otro modo. Y x más
4y igual 18. Ya, esa es. ¿Qué me piden? Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Ya sé qué es eso. Solución entonces. ¿Qué vamos a usar? Lo voy a anotar aquí. Usaremos entonces x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Pero hay que determinar el radio. Entonces ahora viene armar el monito, hacer el mono. ¿Cuál es el mono? El mono es este. Circunferencia con centro en el origen. Pero además, la circunferencia pasa por un punto. ¿Qué punto? El punto de intersección de las rectas 3x menos 5y igual menos 14. Da lo mismo como sea la recta, ¿ya? Que son dos rectas crecientes, o sea, decrecientes, pero da lo mismo. Vamos a... Esta es la situación. Una recta. Y la otra le vamos a poner otro color, por si acaso, y la otra debería ser una cuestión así. Pero ¿qué pasa por ahí? Ese es el punto en cuestión. Entonces yo debo calcular la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Pero para calcular la distancia que hay desde aquí hasta aquí, debo calcular primero el punto de intersección. Una vez conocido el punto de intersección, igual que en el ejercicio anterior, calculamos la distancia. Y una vez que calculemos la distancia, tenemos el radio. Y si tenemos el radio, tenemos la ecuación. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la intersección. ¿Cómo se calcula la intersección? O sea, ¿cómo encuentro el punto yo? A ver si se recuerdan. Por lo menos sé que Martina debiera recordarlo. La Emilia y Daniel no puedo asegurar porque yo no les hice clase en segundo medio, pero a Martina le hice en tercero y te expliqué esto. ¿Cómo lo hacemos, Martina? ¿Te recuerda o no? Ups. ¿Qué cosa, profe? Ah. ¿Te recuerdas cómo? O sea, hallar la ecuación de... ¿Cómo se llama esto? Lo que necesito es hallar este punto. Porque si yo obtengo este punto, que es la intersección de esas dos rectas, puedo calcular por la fórmula de distancia el radio. Y si tengo el radio, tengo la ecuación de la circunferencia. ¿Te recuerdas de qué manera podríamos nosotros obtener la intersección de esas dos rectas en forma analítica? Voy a dar pistas. Se podían utilizar 4 métodos para eso. Entre varios. ¿Tiene los sistemas de ecuaciones como tal? Porque serviría como con la pendiente, quizás. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Resolver. Claro, porque es como ya sea sistema de sustitución, reducción o... Exacto, o... muy bien. ¿Por qué el sistema? Porque, bueno, encontrar la intersección en estas dos rectas significa encontrar un punto que pertenece a las dos rectas. Un punto que satisface esa ecuación y que satisface esa ecuación. Y eso es resolver un sistema. Yo cuando estaba escribiendo la pregunta, el subconsciente me traicionó y lo escribí en forma de sistema. Después dije, no, lo voy a borrar. Porque, ¿ya? Entonces,
para obtener el punto de intersección, llamémosle a este punto Q para no anotar todo a cada rato. Punto Q, ¿ya? Para obtener Q, resolvemos (3x menos 5y igual menos 14) y x más 4y igual a 18. Ahí está el sistema. Eso es lo que resolvemos. Ya, aquí necesariamente voy a tener que borrar. ¿Ya? Seguramente. Ya. ¿Qué método uso? Ahí, los más triviales o los más comunes son los cuatro métodos. 3 de eliminación, eliminación por sustitución, eliminación por igualación, eliminación por reducción. Y un cuarto método, que es el método de Cramer, que utiliza determinantes para calcular los puntos de intersección, determinados puntos de intersección. Yo aquí voy a usar el método de reducción. El método de reducción consiste en que yo voy a igualar coeficientes de una de las variables, pero con signo contrario. Y aquí el más sencillo es igualar los de x. ¿Por qué? Porque yo multiplico por menos 3 todo esto, y aquí en lugar de 1 me va a aparecer menos 3. Y ahí se va a eliminar esa variable, y eso es lo que busco. Entonces, multiplico por menos 3. Entonces las ecuaciones quedaron 1, 3x menos 5y igual menos 14, esa quedó tal cual, no hay variación ahí. Esta otra es la que sufre variación. Menos 3 por x es menos 3x, menos por más es menos, 3 por 4 es 12, y menos por más es menos 3 por 18. Eso es igual a 54. Ya. Y aquí sí voy a tener que borrar porque no... igual podría hacerlo para acá. Me parece que ahí alcanzan a ver. Y ahora sumamos hacia abajo. Y al sumar voy a tener 3 menos 3, 0. Menos 5 menos 12, eso es menos 17y. Igual a menos 14 menos 54. Eso es menos 68. Ustedes vayan chequeando, porque yo voy calculando así nada más. Y la mente de repente juega malas pasadas y uno se puede equivocar. ¿Ya? Yo les pido que por favor vaya verificando los resultados que estoy obteniendo acá. ¿Y qué me quedó entonces acá? Menos 17y igual a menos 68. Ya, y ahora divido por menos 17. Si divido por menos 17, acá me va a quedar menos 17 dividido por menos 17, 1. Y acá menos dividido por menos, también positivo. 68 dividido por 17 debería ser 4. Si no está mal mi cálculo. Ya, teniendo el valor de y, puedo obtener el valor de x. Ya, esto, entonces, en cualquiera de las dos. Cualquier ecuación de las dos. Como voy a elegir esta de acá, la 2. En 2, ¿qué tenemos? Entonces, que x más, reemplazamos el valor de y por ese valor. 4 por 4 igual a 18. X más 16 igual 18. Entonces x es 2.
El punto Q entonces tiene coordenadas 2,8. Y ahora calculamos el radio. Raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Todo bajo raíz cuadrada. En realidad este es con calcular el módulo, ¿eh? Así que siempre va a ser este número menos 0 y este número menos 0. Entonces es bastante sencillo. R va a ser, ¿ya?, la raíz cuadrada de 2 menos 0, porque es el origen al cuadrado, más 8 menos 0 al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado. R es entonces 2 al cuadrado es 4 y 8 al cuadrado es 64, es decir, esto es raíz de 68. Por lo tanto, R cuadrado será 68. Quiere decir entonces que la ecuación es, ¿acaso escribir la hoja? Sí. X cuadrado más Y cuadrado igual a R al cuadrado, 68. Bien. Este problema es más complejo que el anterior y aún más complejo que el primero que planteé, ¿sí?, en el que daba el radio nomás. ¿Sí? Ya. Quisiera saber si hay alguna consulta, chiquillos. ¿Hay alguna consulta, estudiantes? Vamos a ponerle pausa a esto.